Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ferrer. Yo soy estudiante de psicología en el Instituto Universitario de Yucatán. Actualmente estoy cursando la materia de psicopatología 2 que está impartida por la maestra Jessica Baena Díaz. La docente nos dejó una actividad en la que teníamos que analizar un poco ciertas preguntas puntuales que nos dejó con referente a la conferencia de TED, que habla un poquito más, habla un poquito sobre la importancia del sueño o de la higiene del sueño. Yo voy a basar los conceptos que aprendí o los datos que aprendí con referente a ciertas preguntas puntuales. La primera sería: ¿qué consecuencias tiene la privación del sueño? Las consecuencias que tiene la privación del sueño no solamente se basan en una consecuencia cognitiva, como uno lo pensaría. También existen consecuencias fisiológicas, como en la conferencia se hablaba sobre en el cierta disminución en el tamaño de los testículos en los hombres si es que dormían 5 horas diarias a comparación de lo que sería dormir sus 7 horas diarias. También hablaba sobre problemas cardiovasculares, problemas de memoria en el aprendizaje. Hablaba sobre muchos factores que considero yo que son importantes, que se deberían psicoeducar a la hora de hablar sobre la higiene del sueño. Ya de ahí la siguiente pregunta sería: ¿qué funciones psicológicas dependen del sueño? Las funciones psicológicas que dependen del sueño evidentemente serían cuestiones como la memoria. La memoria es una de las funciones importantes que tiene el sueño, y, y junto con el aprendizaje, la retención de nueva información, incluso la regulación emocional. Dentro de la regulación emocional es importante aclararlo porque muchas personas sí se preguntan el por qué entraría aquí, si pues no tendría nada que ver con cuestiones de no dormir bien. Y es que esto sí afecta porque de manera conductual la persona empieza a presentar cuestiones como irritabilidad, apatía, esta vulnerabilidad a sentir más enojo, el hecho de que incluso se puedan llegar a aislar por cuestiones de cansancio y pueden llegar a cambiar su comportamiento por justamente el tener una mala relación con el sueño. Ya de ahí la siguiente pregunta que sería ¿cómo impacta el sueño en la memoria, emociones y el aprendizaje? Aprende a afecta de manera significativa, ya que muchas veces se podría llegar a ver el deterioro cuando son personas que incluso podrían llegar a tener un buen funcionamiento si es que durmieran bien. De hecho, en el video de TED, bueno, en la conferencia de TED se hablaba sobre un estudio que se hizo a raíz de una hipótesis que ellos tenían. Ellos pusieron a dos grupos de personas. En el primer grupo las personas durmieron alrededor de 7 horas diarias, y en el segundo grupo no durmieron en toda la noche. Entonces después al día siguiente se les hizo como ciertas pruebas para comprobar cuestiones como las funciones cerebrales. De hecho, se les analizó la actividad cerebral y salió impresionante. Yo, por lo menos yo me impresioné cuando vi los resultados de cuánta era la disminución de la capacidad cerebral para retener información si uno no duerme. Y es que de las personas que tenían las 7 horas de dormir, a comparación de las que no durmieron, bajó un rendimiento del 40% de la capacidad cerebral. De hecho, también se vio afectada el hipocampo, porque en las personas que durmieron sus 7 horas, ellos sí tenían una muy buena actividad en el hipocampo, incluso una muy buena relación con la parte sana del aprendizaje. Y en cuestiones de las personas que no durmieron, sí se ve una disminución impresionante, ya que ni siquiera hubo una actividad en el hipocampo. Entonces, para mí, bueno, por lo menos con mi papel como psicólogo clínico, en la parte de, de, de monitorear esta parte de entrevista, yo sí la implementaría, porque creo que es importante para empezar ver cómo es que de manera significativa podría llegar a afectar la vida de una persona, y creo que es una de las cuestiones que se deberían tomar completamente en cuenta. Y la otra es que también hay que psicoeducar.
muchas veces nosotros tenemos una idea errónea de lo que es simplemente no dormir, y no tenemos como tan a profundidad la idea de qué podría llegar a afectarnos o cómo nos podría llegar a afectar, y simplemente tenemos una idea un poco cerrada o errónea de lo que realmente podría llegar a ser. Entonces mi papel como psicólogo clínico sería justamente empezar a implementar esto en la parte clínica, en la parte de entrevista, tomarlos mucho en cuenta, psicoeducar, y no solamente hacerlo con mis pacientes, sino hacerlo de manera cotidiana. Entonces, de mi parte sería todo. Eso sería lo que yo aprendí con respecto a la conferencia, y muchas gracias.